El estruendo de los cañones franceses sacudieron las colinas de Castilla mientras el capitán Vicente Moreno observaba desde su posición elevada cómo los cañones enemigos ajustaban su puntería. Era el 14 de julio de 1811 y el cálido sol del mediodía caía a plomo sobre el campo de batalla cerca de Salamanca. Los franceses habían avanzado con confianza, con sus grandes cañones dispuestos en su disposición habitual, esperando aplastar a los combatientes españoles con su mayor número de soldados. Pero Moreno sonrió levemente, porque sabía algo que los cañoneros de Napoleón estaban a punto de aprender de la forma más brutal posible. Tras él, ocultos por una colina, aguardaban 6 cañones que demostraban la astucia española en su máxima expresión. Eran cañones de retroceso cero, un invento completamente nuevo desarrollado en secreto en los talleres de metalistería de Sevilla, mientras que los cañones normales retrocedían violentamente con cada disparo, obligando a los artilleros a volver a colocarlos en su sitio. Con una constante pérdida de precisión, estos nuevos diseños españoles absorbían la potencia del disparo mediante un ingenioso sistema de presión de agua que mantenía el cañón en su punto exacto. Manuel Fernández, un experimentado cañonero de 32 años, tocaba el frío metal de su cañón como si estuviera vivo. Había servido en estas guerras durante 3 años, viendo a sus amigos caer bajo el fuego francés, retrocediendo una y otra vez ante el avance constante de las tropas del imperio. Pero hoy, pensó, hoy todo sería diferente. El general Francisco Javier Castaños, héroe de Bailén, lo había apostado todo a esta nueva arma secreta. Si funcionaba, cambiaría el equilibrio de poder en la península ibérica. La Guerra de la Independencia Española había comenzado en 1808, cuando las tropas de Napoleón invadieron la península con la excusa de atacar Portugal. Lo que parecía una jugada inteligente se convirtió rápidamente en una brutal toma de poder. El levantamiento del 2 de mayo en Madrid había encendido la llama de resistencia. Durante 3 años, el pueblo español había luchado con fiereza contra el ejército más poderoso de Europa. Pequeños grupos de combatientes molestaban constantemente a los franceses, pero en batallas regulares, la superioridad de los cañones franceses había resultado mortal. El general Jean-Baptiste Drouet, conde de Erlon, comandaba el avance de las fuerzas francesas ese día. Veterano de las campañas de Italia y Austria, había visto caer fortalezas enteras bajo el bombardeo de sus cañones. Con 22 cañones de campaña que disparaban con balas de cañón de 5,5 kilos, confiaba en aplastar cualquier resistencia española en cuestión de horas. Sus informes de espionaje indicaban que los españoles apenas contaban con media docena de cañones viejos. Sería, pensó, mientras cabalgaba entre sus baterías, otra victoria rutinaria en su brillante carrera militar. Las tropas francesas se habían desplegado en un amplio valle y sus baterías de cañones formaban una impresionante línea de metal y madera. Los artilleros, impecablemente vestidos de azul oscuro con ribetes rojos, trabajaban con la precisión de un reloj suizo. Cada cañón contaba con su equipo completo de operarios, el apuntador, los cargadores, los protectores, todos moviéndose con un ritmo perfecto, practicando durante docenas de batallas. Pierre Dubois, sargento de artillería con 15 años de servicio, supervisaba personalmente la colocación de sus cañones, asegurándose de que cada uno tuviera el ángulo correcto y la munición correcta. La infantería francesa, 2 regimientos de línea con aproximadamente 1.800 hombres, esperaban tras los cañones. Llevaban los distintivos sombreros altos y largos abrigos azules que los habían hecho temidos en toda Europa. Sus mosquetes Brown Bess estaban listos, las afiladas bayonetas brillaban al sol. Habían marchado desde Valladolid recorriendo 60 kilómetros en 2 días, pero la disciplina de Napoleón los mantuvo firmes en formación. Esperaron a que los cañones hicieran su trabajo, debilitando las posiciones españolas antes de lanzar su ataque de infantería. Del lado español, la situación parecía desesperada en cuanto a número. El capitán Moreno contaba con apenas 350 soldados de infantería, en su mayoría voluntarios, agricultores y artesanos que habían tomado las armas para defender sus tierras.
Vestían una colección variada de uniformes. Algunos llevaban las casacas marrones del regimiento Zamora, otros vestían ropa civil sencilla con insignias militares caseras. Pero lo que les faltaba en uniformes ajustados lo compensaban con determinación. Cada uno de ellos había perdido algo en esta guerra: casas quemadas, familias destruidas, pueblos arrasados por los invasores. Sin embargo, la verdadera ventaja española residía en esos 6 cañones revolucionarios desarrollados por un equipo de ingenieros militares dirigido por el coronel José María de Lanz y Saldívar. Estos cañones contaban con un sistema de amortiguación por presión de agua que absorbía el contragolpe. 2 tubos llenos de aceite, conectados por pistones al armazón del cañón, se comprimían con cada disparo, liberando lentamente la energía del movimiento en lugar de permitir que el cañón retrocediera violentamente. El resultado era asombroso. Tras disparar, el cañón permanecía en su posición exacta, manteniendo la puntería sin necesidad de reajustarlo. Este invento ofrecía extraordinarias ventajas en combate. Un cañón normal de la época requería entre 3 y 4 minutos para recargarse y reposicionarse después de cada disparo. Los artilleros debían acercarse al arma retrocedida, limpiar el interior con la baqueta, insertar la carga de pólvora, añadir la bala de cañón, lo llenaba bien, preparaba la bandeja de disparo, volvía a apuntar y finalmente disparaba. El violento retroceso hacía que el arma retrocediera 2 o 3 metros, obligando a los artilleros a empujarla de nuevo a su posición y reajustar completamente la puntería. Con el cañón español de retroceso cero, este proceso se reducía a menos de 1 minuto. El arma permanecía estable, se mantenía la puntería y solo era necesario recargar. Manuel Fernández había entrenado durante semanas con esta nueva arma. Al principio, como todos sus camaradas, había sospechado del diseño. Los artilleros españoles estaban acostumbrados a ver cómo sus cañones saltaban violentamente con cada disparo. Era parte de la naturaleza del arma, pero tras las primeras pruebas quedó asombrado. Podía mantener 3 proyectiles en el aire antes de que el primero impactara. La cadencia de fuego se había triplicado, transformando cada cañón español en el equivalente a 3 cañones franceses. El capitán Moreno dio la señal. Los 6 cañones españoles avanzó, apareciendo repentinamente en la cima de la colina. Los artilleros franceses, ocupados ajustando sus cañones, tardaron preciosos segundos en reaccionar. Ese momento de vacilación resultaría mortal para muchos. Moreno alzó su espada. La luz del sol se reflejó en el acero toledano y la bajó bruscamente. La orden resonó: ¡fuego! El rugido de los 6 cañones españoles fue ensordecedor, pero lo que sucedió a continuación confundió a los franceses. Esperaban ver cómo los cañones retrocedían violentamente, como todos los cañones conocidos. En contraste, los cañones españoles apenas se movían. El pequeño silbido de los tubos de agua a presión era el único sonido, además del estruendo del disparo. Las balas de hierro de 5,5 kilogramos cortaban el aire con un silbido mortal, cruzando el valle en segundos. El primer proyectil español impactó directamente en una batería francesa, rompiendo el armazón de madera de un cañón y lanzando a 2 artilleros por los aires. El segundo impactó en el suelo justo delante de otro cañón, rebotó en el ángulo perfecto y atravesó las líneas de infantería que aguardaban tras él, abatiendo a 6 hombres al instante. Los proyectiles restantes alcanzaron sus objetivos con una precisión devastadora. Otro cañón destruido, un carro de municiones volcado, un oficial de caballería y su caballo abatidos en una nube de polvo y sangre. Antes de que el humo del primer disparo se disipara, los artilleros españoles ya estaban recargando. En la batería francesa, el sargento Dubois gritaba órdenes. Desesperado, sus hombres intentaban reposicionar sus cañones para devolver el fuego. Había visto el impacto español, había calculado mentalmente la distancia y el ángulo y estaba ajustando su puntería cuando la segunda ráfaga española rugió desde la colina. Habían pasado 45 segundos desde el primer disparo. Era imposible. Ningún cañón del mundo podía recargarse tan rápido. La segunda ráfaga española fue aún más devastadora que la primera. Manuel Fernández, con años de experiencia, había ajustado su puntería apenas medio grado, compensando la ligera deriva del viento. Su proyectil impactó de lleno en otro cañón francés, partiéndolo en 2 en una explosión de astillas de madera y metal retorcido. Los artilleros franceses comenzaron a retirarse instintivamente, rompiendo la férrea disciplina que los hacía famosos.
Nunca se habían enfrentado a un fuego de contrabatería tan preciso y rápido. El general Duhuat galopó hacia sus baterías, furioso por la desorganización. Era un comandante experimentado. Había visto a los prusianos, austriacos, cañones rusos y británicos. Sabía exactamente cuánto tiempo necesitaba recargar un cañón. Lo que veía violaba todas las reglas conocidas de la guerra de cañones. Sus oficiales gritaban contradicciones. Algunos insistían que los españoles tenían el doble de cañones escondidos tras la cima de la colina. Otros juraban haber visto solo 6. La confusión se extendía por las líneas francesas como un virus. Tercer disparo español. 1 minuto 10 segundos desde el anterior. Esta vez los artilleros de Manuel concentraron su fuego en el centro de la línea francesa, donde Dubois había apostado sus mejores cañones. 3 proyectiles impactaron en un área de apenas 20 metros cuadrados. Un carro de pólvora explotó en una bola de fuego naranja y negra, lanzando fragmentos ardientes en todas direcciones. Los gritos de los heridos se mezclaron con los relinchos aterrorizados de los caballos. Parte de la infantería francesa comenzó a moverse nerviosamente. La disciplina comenzaba a quebrarse. Pierre Dubois finalmente logró que su cañón contraatacara. Con manos temblorosas, sus hombres habían recargado y reposicionado el cañón. Acercó la mecha a la boca de incendio y el cañón rugió, retrocediendo violentamente casi 2 metros. El proyectil francés silbó hacia la posición española, pero voló alto, impactando en la ladera a 30 metros detrás de los cañones de Moreno. Otros 2 cañones franceses lograron disparar, pero sus proyectiles también fallaron. El pánico había afectado su puntería y ahora tenían que reposicionar sus cañones de nuevo. Cuarto disparo español. Los cañones de retroceso cero demostraron su absoluta superioridad. Cada disparo se realizaba desde exactamente el mismo punto, la misma altura, el mismo ángulo. Los artilleros españoles habían memorizado sus objetivos y cada nuevo disparo era una sentencia de muerte para algún cañón francés. Manuel Fernández sentía el calor del metal de su cañón, pero el sistema de presión de agua seguía funcionando a la perfección. Recargó, apuntó, disparó, recargó. El ritmo era casi hipnótico. La batería francesa estaba siendo destruido sistemáticamente. De los 22 cañones originales, 9 ya estaban fuera de combate, algunos completamente destruidos, otros con sus tripulaciones muertas o en fuga. El general Drouet tomó una decisión desesperada. Ordenó a su infantería que avanzara de inmediato, sin esperar a que se prepararan más los cañones. 1.800 hombres comenzaron a moverse en columnas cerradas, con los tambores marcando el ritmo, mientras los cañones supervivientes intentaban proporcionar fuego de cobertura. El capitán Moreno observó el avance francés con una fría satisfacción. Todo marchaba según lo previsto. Dejó que la infantería enemiga avanzara por el valle abierto, llegando al alcance efectivo de sus cañones. A 500 metros dio la orden de cambiar la munición. Los artilleros españoles cargaron los botes de metralla, contenedores metálicos llenos de docenas de balas de mosquete, que convertían cada cañón en una escopeta gigante. A 300 metros, Moreno volvió a alzar la espada. Los 6 cañones rugieron al unísono, escupiendo nubes de pequeñas balas que barrieron las líneas del frente francesas. Eran como una espada invisible. Los hombres caían en grupos, sus formaciones cerradas se convertían en su maldición. Antes de que pudieran reaccionar, la segunda descarga de metralla impactó. La cadencia de fuego imposible de los cañones españoles se cobraba vidas a un ritmo aterrador. La infantería francesa vaciló. No eran campesinos armados con mosquetes oxidados. Era un trabajo de cañón profesional, disparando con una precisión y velocidad que ningún soldado francés había visto jamás. Los sargentos gritaban órdenes, intentando mantener la organización, pero el fuego español era implacable. Cada 45 segundos, otra ráfaga de metralla atravesaba sus filas. Los tambores seguían sonando, pero ahora sonaban como marchas fúnebres. Antes de que llegaran las horas decisivas, y créanme, lo que sucedió después cambió el curso de toda la guerra. Queremos saber desde qué ciudad o país la están viendo. Escríbelo en los comentarios. Si quieren más historias de guerra detalladas como esta, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. La campanita.
Un me gusta ayuda a que estos importantes acontecimientos históricos lleguen a más gente. Volvamos ahora a ese momento crucial. El general Drouet observó cómo su ataque se desmoronaba ante sus ojos. Había perdido casi 200 hombres en menos de 5 minutos, una tasa de bajas insostenible, incluso para los brutales estándares de la guerra de Napoleón. Ordenó una retirada general y las columnas francesas comenzaron a replegarse en desorden, dejando atrás a sus heridos y muertos. Los cañones españoles continuaron disparando, persiguiendo a los franceses en retirada con proyectiles sólidos que rebotaban por el valle. Pierre Dubois, con el uniforme manchado de pólvora y sangre, ayudó a sacar los cañones supervivientes del alcance español. De sus 8 cañones originales, solo 3 seguían funcionando. Había perdido a 19 hombres de su batería, muertos o gravemente heridos. Mientras retrocedía, miró hacia las posiciones españolas con una mezcla de asombro y respeto profesional. Lo que había presenciado desafiaba su entendimiento de la guerra con cañones. En las líneas españolas, Manuel Fernández dejó que su cañón finalmente se enfriara. El metal estaba tan caliente que podía sentirlo a 1 metro de distancia. Había disparado 43 proyectiles en menos de 1 hora, un récord impensable con cañones convencionales. Le temblaban las manos por el esfuerzo, le zumbaban los oídos por el ruido constante, pero una sonrisa feroz iluminaba su rostro polvoriento. Habían hecho algo extraordinario ese día. El capitán Moreno recorrió las posiciones, felicitando personalmente a cada artillero. Las bajas españolas habían sido mínimas, 3 hombres heridos por fuego español disperso, ningún muerto. Habían destruido o inutilizado 16 cañones enemigos, causado más de 300 bajas, entre muertos y heridos, y forzado la retirada de una fuerza numéricamente superior. Pero más importante que las cifras fue el efecto psicológico. Los franceses habían descubierto que los españoles poseían una nueva y aterradora arma. La noticia de la batalla se extendió rápidamente por ambos ejércitos. En los campamentos franceses de Valladolid y Burgos, los oficiales de artillería estudiaban los informes con incredulidad y preocupación. El general Auguste de Marmont, comandante del ejército de Portugal, ordenó de inmediato una investigación exhaustiva de la tecnología española. Los espías franceses recibieron instrucciones de capturar uno de estos misteriosos cañones a cualquier precio. Por parte española, el general Castaños envió un mensaje urgente a la Junta Central en Cádiz, detallando el éxito del nuevo diseño del cañón. Recomendó la producción en masa de estos cañones, argumentando que podrían compensar la inferioridad numérica de España en combate abierto. Sin embargo, la realidad económica era brutal. Cada cañón de retroceso cero costaba 3 veces más que un cañón convencional, y la capacidad industrial española, devastada por años de guerra, apenas podía producir 6 cañones al mes. Los británicos, aliados de España en la lucha contra Napoleón, también tomaron nota. El duque de Wellington, comandante de las fuerzas anglo-portuguesas en la península, enviaron observadores técnicos para examinar los cañones españoles. Los ingenieros militares británicos quedaron impresionados por la ingeniosa ingeniería del sistema de presión de agua, pero notaron limitaciones prácticas. El sistema de amortiguación requería un mantenimiento constante. Las juntas de los tubos de presión de agua tendían a desgastarse y el aceite perdía eficacia en condiciones de frío o calor extremos. La batalla cerca de Salamanca no fue un punto de inflexión estratégico en la Guerra de la Independencia. No marcó el final del conflicto, pero sí un momento significativo en la evolución de la tecnología militar. Los franceses, acostumbrados a la superioridad de los cañones, descubrieron que la astucia española podía nivelar el terreno de juego. Comenzaron a emplear tácticas más cautelosas al enfrentarse a los cañones españoles, manteniendo sus baterías más dispersas y móviles, evitando largos duelos de cañones. Para artilleros españoles como Manuel Fernández, esa victoria representó algo más que un éxito táctico. Durante 3 años se habían retirado incesantemente ante la embestida francesa, viendo cómo sus ciudades caían una tras otra. El cañón de retroceso cero les había proporcionado, por primera vez, una clara ventaja tecnológica sobre el enemigo. Demostraba que la astucia española podía competir y superar al imperio militar más avanzado de Europa. Los diseñadores del cañón, en particular el coronel José María de Lanz, recibieron reconocimiento oficial. Lanz había estudiado en la Academia de Artillería de Segovia antes de la guerra,
donde había explorado conceptos de balística y mecánica aplicada. El sistema de presión de agua que desarrolló se inspiró en parte en diseños de prensas industriales y estudios sobre absorción de impactos. Su ingenio residió en adaptar estos principios a los cañones de campaña, creando un sistema lo suficientemente resistente como para soportar las brutales condiciones del combate. Sin embargo, la limitada producción de estos cañones revolucionarios les impidió tener un impacto decisivo en el curso general de la guerra. De los 6 prototipos originales, solo 4 sobrevivieron hasta el final del conflicto. 2 fueron destruidos en combates posteriores. Uno fue capturado por los franceses en una emboscada cerca de Ciudad Rodrigo en 1812, y otro se perdió durante la retirada española tras la Batalla de Victoria, en 1813. Los ingenieros franceses que examinaron el cañón capturado quedaron impresionados por su sofisticación, pero para entonces, la guerra en España estaba llegando a su fin. La tecnología del cañón español de retroceso cero precedió por décadas a desarrollos similares en otras naciones. No fue hasta mediados del siglo XIX que los fabricantes europeos de cañones comenzaron a experimentar seriamente con sistemas de retroceso por presión de agua. El famoso cañón de campaña francés de 75 milímetros, introducido en 1897 y considerado revolucionario por su sistema de retroceso por presión de agua, incorporó principios que los españoles habían explorado 86 años antes. El legado de aquella batalla del 14 de julio de 1811 trascendió con creces la tecnología. Los cañoneros franceses que sobrevivieron al encuentro sintieron un renovado respeto por sus adversarios españoles. Pierre Dubois, en cartas privadas a su familia en Lyon, describió el fuego español como el mismísimo infierno, escupiendo hierro, y admitió haber experimentado miedo genuino en combate por primera vez en su carrera. Este reconocimiento de la profesionalidad y capacidad españolas contradecía la propaganda de Napoleón, que los retrataba como pequeños grupos de combatientes indisciplinados. Para el pueblo español, historias como la del cañón de retroceso cero levantaron la moral durante los años oscuros de la ocupación. Comenzaron a circular canciones populares que celebraban los cañones que no se retiraban ante los franceses, convirtiendo la innovación tecnológica en una metáfora de la resistencia nacional. En tabernas y plazas, los veteranos contaban versiones cada vez más embellecidas de la batalla, convirtiendo a Manuel Fernández y a sus camaradas en héroes legendarios. La realidad, como siempre en la guerra, era más complejo que la leyenda. Los cañones de retroceso cero eran armas formidables, pero no milagrosas. Requerían artilleros altamente capacitados para operarlos con eficacia. El sistema de presión de agua, aunque inteligente, era delicado y propenso a fallos si no se mantenía adecuadamente. En varias batallas posteriores, los cañones españoles fallaron debido a sellos rotos o aceite contaminado, reduciendo su efectividad a la de los cañones regulares. En este punto de la batalla, y antes de explicar las consecuencias finales de esta operación, construyamos una comunidad. ¿De dónde eres? ¿De España, México, Argentina, Colombia o de algún otro lugar? Comparte tu opinión sobre esta histórica batalla. Si te gusta este contenido, apóyanos con una suscripción. Continuemos con las dramáticas consecuencias. El general Drouet nunca olvidó la derrota cerca de Salamanca. En su diario personal, conservado en los archivos militares franceses, describió el encuentro como una de las experiencias más desconcertantes de mi carrera militar. Reconoció que subestimó enormemente a su enemigo, asumiendo la absoluta superioridad tecnológica francesa. La batalla le enseñó una lección que otros comandantes de Napoleón tardarían más en aprender. La guerra de guerrillas española no fue simplemente bandidaje, sino parte de una resistencia sofisticada que incluyó una importante innovación militar. Las consecuencias políticas de la batalla también resonaron en el Madrid ocupado y el Cádiz sitiado. El rey usurpador, José Bonaparte, hermano de Napoleón, instalado en el trono español, observó cómo las noticias de la victoria española por los cañones socavaban su ya frágil legitimidad. Los colaboradores españoles, que habían apostado por una victoria francesa, comenzaron a dudar. Si España podía desafiar tecnológicamente a Francia, tal vez la causa de la independencia no estaba perdida. Al fin y al cabo, en los salones de París, Napoleón planeaba sus campañas mientras contemplaba mapas gigantes de Europa.
Los informes procedentes de España eran cada vez más preocupantes. La península ibérica, que se suponía conquistada en cuestión de semanas, se había convertido en una herida abierta que consumía constantemente los recursos franceses. Cada innovación española, cada victoria táctica prolongaba una guerra que desviaba tropas y atención de otros frentes más cruciales. La batalla de los cañones de retroceso cero fue solo un episodio más de esta sangría constante. Para Manuel, la vida después de esa gloriosa batalla continuó siendo una sucesión de marchas, penurias y combates. Participó en 6 batallas importantes más antes del fin de la guerra en 1814. Vio morir a muchos de sus compañeros cañoneros, incluido el capitán Moreno, quien cayó durante el asedio de San Sebastián en 1813. Manuel sobrevivió a la guerra pero con cicatrices físicas y mentales. La explosión de un cañón defectuoso lo dejó sordo del oído izquierdo y las noches le traían pesadillas recurrentes de hombres destrozados por la metralla. Cuando finalmente llegó la paz en 1814, con la expulsión definitiva de los franceses y la restauración de Fernando VII al trono, veteranos como Manuel descubrieron que la gratitud nacional tenía sus límites. Las promesas de pensiones y reconocimientos se evaporaron en la España de posguerra en ruinas. Manuel regresó a su pueblo extremeño para encontrarlo parcialmente destruido, con su familia empobrecida por años de expolios y saqueos. El héroe del cañón terminó trabajando como herrero, utilizando sus habilidades metalúrgicas de una manera más pacífica. Cañones de retroceso cero, aquellas maravillas tecnológicas que habían aterrorizado a los franceses, tuvieron destinos diversos. Los 4 supervivientes fueron almacenados en el Arsenal de Sevilla después de la guerra. Durante las guerras carlistas de las décadas de 1830 y 1840, algunos fueron reactivados y utilizados en combate. Pero para entonces, su tecnología ya estaba obsoleta en comparación con los nuevos avances en cañones estriados. El último ejemplar conocido se fundió en 1856 para obtener metal para nuevos cañones, lo que eliminó físicamente esta innovación notable en la historia militar española. Sin embargo, los planos y la documentación técnica del coronel Lanz sobrevivieron. Hoy se conservan en el Archivo General Militar de Madrid, testimonio en papel de una idea adelantada a su tiempo. Los ingenieros e historiadores militares modernos que han estudiado estos diseños reconocen la sofisticación del concepto. Con las limitadas herramientas y materiales disponibles en España en 1811, Lanz había logrado crear un sistema que anticipó desarrollos que solo volverían a ser estándar décadas después. La historia del cañón español de retroceso cero ilustra una verdad más amplia sobre la guerra y la innovación. El ingenio técnico puede proporcionar importantes ventajas tácticas, pero no puede ganar guerras por sí solo. La Guerra de la Independencia Española se decidió en última instancia por factores más amplios: el desgaste constante de los pequeños grupos de cazas, el agotamiento de los recursos franceses, la intervención británica y, sobre todo, la inquebrantable determinación de la resistencia española a la ocupación. Los cañones Lanz eran una pieza clave del rompecabezas, importante, pero no decisiva. Para los historiadores militares, la batalla cerca de Salamanca representa un fascinante caso de estudio sobre la relación entre tecnología y táctica. El capitán Moreno comprendió instintivamente que la ventaja tecnológica de sus cañones debía aprovecharse mediante tácticas apropiadas. Eligió un terreno que maximizara su alcance y minimizara su exposición. Concentró su disparo contra objetivos de alto valor y calculó perfectamente el uso de metralla contra la infantería. La tecnología sin tácticas inteligentes es útil. Las tácticas sin la tecnología adecuada son limitadas. La combinación de ambas crea efectos devastadores. Las lecciones de esa batalla resonaron en el desarrollo militar posterior. Los ejércitos del siglo XIX aprendieron gradualmente que la cadencia de fuego era tan importante como la potencia de fuego. Las ametralladoras desarrolladas en las décadas siguientes llevaron esto el principio hasta su conclusión, creando armas capaces de disparar cientos de balas por minuto. En cierto sentido, el cañón español de retroceso cero fue un precursor conceptual, un arma que priorizaba la cadencia de fuego y la precisión sostenida sobre la potencia bruta. Pierre Dubois, el sargento de cañón francés que sobrevivió a la batalla,
también dejó su huella en la historia militar. Tras la Guerra de la Independencia Española, participó en la campaña rusa de 1812, donde las brutales condiciones invernales se cobraron la vida de la mayor parte de su regimiento. Sobrevivió a la catastrófica retirada de Moscú, perdiendo 3 dedos por congelación. En 1813, luchó en Leipzig, la Batalla de las Naciones, donde finalmente fue capturado por las fuerzas de la coalición. Durante su cautiverio en Austria, escribió extensamente sobre sus experiencias en España, incluyendo varios párrafos dedicados al cañón demoníaco que no retrocedía. Sus memorias se publicaron tras su muerte en 1847. Ofrecieron una perspectiva francesa, poco común y honesta, sobre la guerra en España. Dubois admitió abiertamente que los franceses habían subestimado sistemáticamente a sus adversarios españoles, considerándolos militarmente inferiores. La experiencia con cañones de retroceso cero había destrozado esa ilusión de superioridad. Escribió: «Ese día aprendí que el coraje y la astucia no conocen fronteras nacionales y que subestimar al enemigo es el primer paso hacia la derrota». El general Francisco Javier Castaños, quien había adoptado la tecnología de Lanz y continuó su carrera militar con dispares honores. Su victoria en Bailén en 1808 fue la primera derrota de un ejército napoleónico en batalla abierta, lo que lo convirtió en un héroe nacional. Sin embargo, derrotas posteriores empañaron su reputación, y su relación con otros generales españoles fue tormentosa. La batalla de los cañones de retroceso cero fue una de sus últimas victorias significativas antes de ser relevado del mando activo en 1812. Murió en 1852 a la edad de 93 años, llevándose consigo recuerdos de una guerra que definió su vida y su nación. El coronel José María de Lanz, el genio detrás de los cañones revolucionarios, enfrentó sus propios desafíos después de la guerra. A pesar de sus innovaciones, nunca recibió el reconocimiento oficial que merecía. La turbulenta política de la España post-napoleónica, con sus constantes cambios de gobierno y prioridades, dejó poco espacio para honrar a los ingenieros militares. Lanz continuó trabajando en el diseño de armas, pero con fondos limitados y un apoyo institucional mínimo. Murió en 1839, relativamente pobre y olvidado. Sus contribuciones a la ciencia militar española apenas fueron reconocidas en su época. La ironía histórica es que, si bien España había innovado en cañones de retroceso a presión de agua, fueron otras naciones las que finalmente perfeccionaron y adoptaron masivamente la tecnología. Los franceses, traumatizados por su experiencia en España y posteriormente humillados en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 hasta 1871, invirtieron fuertemente en la investigación de cañones. El resultado fue el famoso cañón modelo 1897 de 75 milímetros, cuyo sistema neumático de retroceso por presión de agua revolucionó los cañones de campaña. Los ingenieros franceses que lo diseñaron probablemente desconocían que estaban perfeccionando un concepto que los artilleros españoles habían empleado en combate 8 décadas antes. Los británicos también desarrollaron sus propios sistemas de retroceso por presión de agua para cañones navales y de fortalezas en la década de 1880. La Marina Real Británica, siempre preocupada por la estabilidad de sus plataformas de cañones en el mar, descubrió que los sistemas de presión de agua permitían un disparo más rápido y preciso desde buques en movimiento. Estaban redescubriendo de nuevo los principios que Lanz había explorado en las condiciones mucho más limitadas de la España de 1811. Para los habitantes de la región de Salamanca, donde se libró la batalla, los recuerdos perduraban de forma más personal. Los agricultores, que trabajaban los campos cerca del lugar de la batalla, décadas después, todavía se encontraban balas de cañón y metralla. Algunos de estos artefactos se conservaron como reliquias familiares, recordatorios tangibles de cuando la guerra había tocado a sus puertas. Las historias se transmitieron de generación en generación, y cada relato añadía nuevos detalles, hasta que la verdad histórica y la leyenda local se volvieron casi indistinguibles. Hoy en día, el lugar de la batalla no está marcado por ningún monumento oficial. A diferencia de campos de batalla más famosos como Bailén o Vitoria, este combate de cañones de 1811 permanece en gran parte olvidado por la historia popular. Los historiadores militares especializados están familiarizados con el episodio, pero rara vez aparece en textos generales sobre la Guerra de la Independencia Española.
Es uno de esos momentos históricos que, a pesar de su importancia técnica y táctica, ha sido eclipsado por eventos más dramáticos y políticamente significativos. Sin embargo, para quienes comprenden el desarrollo de la tecnología militar, la batalla representa un hito fascinante. Demuestra que la innovación puede surgir de lugares y momentos inesperados. España, en 1811, estaba devastada por la guerra, con su economía en ruinas, su gobierno fragmentado y sus recursos agotados. Tras 2 años y medio de asedio infructuoso, 70.000 soldados franceses no habían podido tomar una ciudad defendida por fuerzas mucho menores. Fue una humillación militar de proporciones históricas. El 24 de agosto de 1812, los centinelas españoles en las murallas de Cádiz informaron de algo extraordinario. Las líneas francesas avanzaban, pero no avanzaban hacia la ciudad, se retiraban. Al principio los defensores temieron una treta, una nueva táctica diseñada para tenderles una trampa. Pero a medida que pasaban las horas y se abandonaban más posiciones francesas, la realidad empezó a imponerse. El asedio estaba terminando. Diego, junto con miles de defensores, observaba desde las murallas cómo el ejército francés se retiraba en ordenadas columnas, las mismas posiciones desde las que habían lanzado ataques durante 30 meses estaban siendo abandonadas. Las trincheras de aproximación, cuya excavación había costado tantas vidas, estaban vacías. Las baterías de artillería, las que no habían sido destruidas en las incursiones españolas, estaban siendo desmanteladas y retiradas. ¿De verdad estamos viendo esto?, le preguntó Manuel a Diego, con los ojos húmedos por las emociones que luchaba por contener. Sí, respondió el teniente, apretando la mano sobre la bayoneta que había sido su fiel compañera durante el asedio. Los derrotamos, no por mayor número ni por mejores armas, sino por una voluntad inquebrantable y la letal eficacia de fusiles y bayonetas usados con destreza. Cuando el último soldado francés desapareció en el horizonte, las campanas de Cádiz comenzaron a repicar. El sonido, silenciado durante 2 años y medio por los constantes bombardeos, resonaba ahora con fuerza sobre una ciudad que había resistido lo imposible. Las calles se llenaron de gente celebrando, llorando, abrazándose. Familias que habían sobrevivido en sótanos salieron a la luz del sol. Niños que habían crecido sin conocer nada más que la guerra experimentaron la paz por primera vez. Las pérdidas habían sido terribles. Miles de civiles habían muerto a causa de los bombardeos, las enfermedades y el hambre. Las tropas defensoras habían sufrido pérdidas que alcanzaron casi el 50% de su fuerza inicial, pero Cádiz seguía siendo libre. Un faro de resistencia que había inspirado levantamientos en toda la España ocupada. Diego caminó por las murallas esa noche, observando las hogueras festivas en las calles. Su bayoneta, esa arma de la que los franceses se habían burlado con tanta arrogancia, reposaba en su funda. Estaba mellada, manchada, envejecida por 30 meses de lucha constante, pero había sobrevivido. Igual que Diego, igual que Cádiz, igual que España. «Nunca más se reirán de nuestras armas», susurró el teniente a la noche andaluza, «porque ahora saben lo que pueden hacer en manos de hombres libres». El análisis militar posterior al asedio reconocería que la defensa de Cádiz había sido un punto de inflexión crucial en la Guerra de la Independencia. Demostró que las fuerzas francesas no eran invencibles, que la determinación y las tácticas inteligentes podían compensar la inferioridad numérica. Y demostró definitivamente que el ridículo en torno a la bayoneta española había sido prematuro y fatalmente erróneo. Las guerrillas españolas, a menudo armadas con fusiles y bayonetas capturados, emplearon las mismas tácticas que habían demostrado su eficacia en Cádiz: amboscadas rápidas, ataques nocturnos y un uso agresivo del combate cuerpo a cuerpo cuando las circunstancias lo permitían. El éxito de estas tácticas obligó a los franceses a mantener grandes guarniciones en las ciudades ocupadas, dispersando sus fuerzas y debilitando su capacidad de operación.
El general Castaños, comandante de la defensa de Cádiz, se convirtió en una figura legendaria en la historia militar española. Su liderazgo durante el asedio demostró que el genio militar residía no solo en grandes maniobras en terreno abierto, sino también en la capacidad de mantener alta la moral de las tropas durante meses de penurias y constantes combates. Sus escritos sobre guerra defensiva se estudiaron en academias militares durante décadas, influyendo a generaciones de oficiales. La población civil de Cádiz, que había soportado 902 días de bombardeos sin rendirse, salió del asedio con un orgullo que definirá para siempre la identidad de la ciudad. Se erigieron monumentos en plazas y a lo largo de las murallas en honor no solo a los soldados caídos, sino también a las mujeres que portaban munición bajo el enemigo, a los niños que oficiaron de mensajeros entre las posiciones defensivas y a los ancianos que mantuvieron la esperanza cuando todo parecía perdido. La relación entre los defensores españoles y sus aliados británicos y portugueses, forjada en el fragor del asedio, creó vínculos que perduraron mucho después de la guerra. Oficiales británicos que sirvieron en Cádiz escribieron memorias alabando el coraje español, desmintiendo los estereotipos previos sobre la supuesta cobardía ibérica. El propio duque de Wellington, aunque no participó directamente en la defensa de Cádiz, reconoció públicamente que la resiliencia de la ciudad había sido crucial para el éxito de su campaña peninsular. Las bajas francesas durante el asedio nunca se contabilizaron en su totalidad, pero estimaciones conservadoras las sitúan en más de 15.000 muertos y heridos. Esta enorme cifra, resultado de 30 meses de lucha constante, representó más del 20% de las fuerzas sitiadoras iniciales. Para un ejército acostumbrado a victorias rápidas y decisivas, la prolongada y agotadora guerra en Cádiz fue un desastre logístico y moral. Las bajas españolas, aunque proporcionalmente menores, fueron igualmente devastadoras en términos humanos. Aproximadamente 5.000 soldados murieron defendiendo las murallas, mientras que las bajas civiles por bombardeos, enfermedades y hambruna se estimaron en varios miles más. Todas las familias de Cádiz perdieron a alguien durante esos 902 días, creando un recuerdo compartido de sacrificio que se transmitiría de generación en generación. La tecnología militar evolucionó tras las guerras napoleónicas, pero las lecciones de Cádiz sobre la moral, el liderazgo y la determinación siguieron siendo relevantes. Cuando los estudiantes de historia militar de los siglos XIX y XX analizaron el asedio, se centraron menos en los detalles técnicos de las armas y más en los factores humanos que permitieron una defensa tan prolongada contra tan adversas adversidades. El asedio se convirtió en un caso clásico de estudio sobre la guerra de asedio, la resiliencia urbana y el poder de la motivación defensiva. Diego falleció en 1850 a la edad de 65 años, tras haber presenciado la transformación de España de un reino ocupado en una nación independiente y relativamente estable. En su testamento, legó su fusil y bayoneta del sitio de Cádiz al Museo Militar de la ciudad, donde permanecen expuestos hasta la fecha. Miles de visitantes cada año contemplan estas sencillas y desgastadas armas y leen el cartel que explica cómo herramientas tan básicas, en manos de hombres extraordinarios y en circunstancias extraordinarias, derrotaron al ejército más poderoso del mundo. La pregunta que ha fascinado a los historiadores durante generaciones es simple pero profunda. ¿Por qué resistió Cádiz cuando ciudades más grandes y mejor fortificadas cayeron rápidamente ante los franceses? Las respuestas variaban, pero todas convergían en un punto central. Los defensores de Cádiz no solo luchaban por su ciudad, luchaban por el concepto mismo de una España libre. Cada disparo de fusil, cada carga de bayoneta, cada noche soportada bajo bombardeo eran actos de resistencia nacional tanto como de resistencia militar. Las llamas simbólicas que ardían en Cádiz, mencionadas en el título de esta historia, no eran llamas de destrucción, sino de resistencia. Eran las llamas de los fusiles disparando constantemente desde las murallas, las chispas de las bayonetas entrechocando en la lucha nocturna, el fuego en los corazones de hombres que preferían morir de pie que vivir de rodillas.
Esas llamas iluminaron no solo las murallas de una ciudad, sino el camino hacia la independencia de toda una nación. Cuando el último veterano del sitio de Cádiz falleció en la década de 1880, España celebró ceremonias nacionales de conmemoración. Representantes de todo el país viajaron a Cádiz para honrar la memoria de quienes mantuvieron viva la llama de la libertad durante los días más oscuros. El presidente de la ceremonia, en un discurso que sería citado durante generaciones, declaró: «Los franceses se burlaron de nuestras armas, pero sus abulleos fueron ahogados por el humo de pólvora que no dejaba de salir de los fusiles de Cádiz». La bayoneta de Diego, expuesta tras un cristal en el Museo Militar, tiene una inscripción tallada por el propio veterano en sus últimos años. Esta hoja bebió sangre francesa para que España pudiera beber la libertad. Es un testimonio crudo pero honesto de una época en la que la guerra era personal, cuando los soldados miraban a sus enemigos a los ojos antes de matarlos, cuando la lucha era brutal e inmediata. El legado del sitio de Cádiz trasciende la historia militar para tocar aspectos fundamentales de la identidad nacional española. La exitosa resistencia contra un invasor muy superior se convirtió en parte de la historia nacional. Un cuento contado a niños para enseñarles sobre el coraje, la determinación y el valor de la libertad. Cada generación reinterpreta el asedio según sus propias circunstancias, pero el mensaje central permanece inalterado. La libertad vale cualquier sacrificio. Las fortificaciones parcialmente conservadas de Cádiz atraen a turistas e historiadores militares de todo el mundo. Recorren las mismas murallas donde Diego y sus hombres lucharon. Imaginan el rugido del bombardeo. Visualizan las cargas de bayoneta que desbarataron un ataque francés tras otro. Los guías turísticos cuentan historias de heroísmo individual y colectivo, manteniendo vivo el recuerdo de 902 días que cambiaron la historia. En los archivos militares franceses, los informes sobre el asedio de Cádiz resultan una lectura dolorosa para cualquiera que estudie el orgullo francés bajo Napoleón. Informe tras informe documentan fracasos, crecientes bajas y la frustración de los comandantes incapaces de lograr una victoria que parecía garantizada. La burla inicial a las armas españolas brilla por su ausencia en los informes posteriores, sustituida por un severo respeto por un enemigo que demostró ser mucho más fuerte de lo esperado. La historia de cómo los comandantes franceses ridiculizaron el fusil de bayoneta español hasta que Cádiz ardió es, en definitiva, una historia sobre la naturaleza de la guerra y la resiliencia. Nos enseña que las armas son tan efectivas como la voluntad de quienes las usan, que la superioridad numérica y tecnológica puede contrarrestarse con determinación y tácticas inteligentes, y que subestimar al enemigo es el primer paso hacia la derrota. Los fusiles y bayonetas que defendían Cádiz eran sencillos, incluso primitivos para los estándares modernos, pero en manos de Diego, Manuel y miles de camaradas que compartían su determinación, esas sencillas armas lograron lo imposible. Contuvieron al ejército más poderoso del mundo durante 902 días, hasta que circunstancias estratégicas más amplias los obligaron a retirarse. Las llamas que ardieron en Cádiz nunca se extinguieron del todo, perduran en la memoria, en los monumentos, en las historias transmitidas de generación en generación. Nos recuerdan que la libertad no es gratuita, que se conquista y se conserva con sacrificio, y que incluso las fuerzas más poderosas pueden ser derrotadas ante pueblos dispuestos a darlo todo por su independencia. Así termina la historia del asedio de Cádiz, donde la burla francesa al fusil bayoneta español se transformó en gritos de terror, donde una sola ciudad desafió a un imperio y donde simples fusiles y bayonetas afiladas escribieron uno de los capítulos más gloriosos de la historia militar española. Las llamas que ardieron en aquellos muros aún iluminan el camino de todos los que valoran la libertad por encima de la sumisión. Sin embargo, en estas condiciones desesperadas, los ingenieros españoles produjeron un avance tecnológico que se adelantó décadas a su tiempo. Es un testimonio de la capacidad humana para innovar, incluso en las circunstancias más adversas. La pregunta,
Una pregunta persistente que fascina a los historiadores es ¿qué habría pasado si España hubiera tenido los recursos para producir en masa estos cañones? Si, en lugar de 6 prototipos, hubiera habido 60 o 600, ¿habría cambiado el curso de la guerra? Es una especulación contrafáctica, imposible de responder definitivamente, pero intrigante de considerar. Los cañones eran los reyes del campo de batalla en las guerras napoleónicas, y la supremacía francesa en el uso de los cañones fue crucial para muchas de sus victorias. Una España equipada con cañones superiormente rápidos y precisos podría haber alterado significativamente el equilibrio militar, pero no se ha escrito historia sobre lo que podría haber sucedido. La realidad era que España, a pesar de brillantes innovaciones como el cañón de retroceso cero, carecía de la capacidad industrial para explotarlas a gran escala. Francia, en cambio, contaba con las forjas, fundiciones, arsenales y artesanos para producir armamento en cantidades masivas. Esta disparidad en la capacidad industrial, más que cualquier otra diferencia en inteligencia o coraje, explicaba en gran medida por qué la guerra fue tan larga y costosa para España. Manuel Fernández, en sus últimos años como herrero en Extremadura, ocasionalmente contaba historias de sus días como cañonero a los jóvenes del pueblo. Les hablaba del rugido ensordecedor de los cañones, del olor acre de la pólvora, de la satisfacción de ver los proyectiles españoles destrozar las líneas francesas, pero también les hablaba de los costes, de los amigos perdidos, de los años de hambre, de las aldeas quemadas, familias destruidas. Sus historias no glorificaban la guerra, sino que la presentaban tal como era, brutal, aterradora y profundamente destructiva, incluso en la victoria. Murió en 1857, a la edad de 78 años, uno de los últimos supervivientes de aquella batalla de cañones de 1811. Su funeral fue un evento modesto, al que asistieron familiares y vecinos que tenían una vaga idea de que el viejo herrero había sido una especie de soldado en las guerras contra los franceses. Nadie en el funeral comprendió del todo que se despedían de un hombre que había operado uno de los cañones más avanzados de su época, un veterano de una batalla que había demostrado la astucia militar española al mundo. Los archivos militares españoles conservan los informes oficiales de la batalla, documentos amarillentos llenos de cifras de bajas, consumo de munición y recomendaciones tácticas. Estos documentos burocráticos cuentan la historia en su forma más básica. Una fuerza española numéricamente inferior derrotó una fuerza francesa que era superior gracias al uso de cañones tecnológicamente avanzados. Las cifras son precisas, pero no reflejan la experiencia humana, el miedo, la determinación, el orgullo profesional, el trauma. La batalla también tuvo repercusiones inesperadas en el desarrollo de la teoría militar. Los oficiales de Estado Mayor de varios ejércitos europeos estudiaron el encuentro como un ejemplo de cómo la innovación tecnológica podía compensar la inferioridad numérica. El concepto de multiplicador de fuerza, tecnología o táctica que permite a una pequeña fuerza combatir eficazmente a una mayor, encontró validez práctica en esta batalla. Los cañones de retroceso cero habían permitido a 350 españoles repeler a más de 2.000 franceses, una hazaña notable desde cualquier punto de vista. Sin embargo, la lección también contenía una advertencia. La tecnología por sí sola no garantiza la victoria. Los españoles ganaron esa batalla en particular, pero no cambiaron el rumbo estratégico de la guerra. Los franceses aprendieron, adaptaron sus tácticas y continuaron siendo una fuerza formidable en la península hasta su expulsión en 1814. La victoria requirió más que cañones ingeniosos, requirió una combinación de resistencia popular, apoyo internacional, un desgaste constante del enemigo y, en última instancia, el colapso de la posición estratégica francesa en Europa en general. Para los teóricos militares del siglo XIX que reflexionaban sobre las guerras napoleónicas, la Guerra de la Independencia Española ofreció lecciones complejas y a veces contradictorias. Por un lado, demostró el poder de la guerra popular y la resistencia nacional. Por otro, mostró las limitaciones de la guerra de pequeños grupos de cazas sin el apoyo de fuerzas regulares. La batalla de los cañones de retroceso cero encajaba en esta complejidad. Fue una victoria convencional lograda mediante medios innovadores, pero dentro del contexto más amplio de una guerra irregular y prolongada. Karl von Clausewitz, el famoso teórico militar prusiano, mencionó brevemente la Guerra Civil Española en su obra maestra sobre la guerra.
Aunque no se refería específicamente a la batalla de los cañones de retroceso cero, sus observaciones sobre España subrayaron la importancia de la voluntad popular y la resistencia nacional como factores en la guerra. Las innovaciones tecnológicas, como los cañones Lanz, eran importantes, pero secundarias en comparación con el factor humano fundamental, un pueblo decidido a resistir la ocupación. En los salones intelectuales de la Europa del siglo XIX, la Guerra de la Independencia Española se convirtió en un símbolo romántico de la resistencia nacional contra la tiranía. Artistas, poetas y escritores celebraron el heroísmo español, a menudo idealizando la brutal realidad de la guerra. Las pinturas de Francisco Goya, en particular su serie Los desastres de la guerra, ofrecían un marcado contraste con estas representaciones románticas, mostrando la brutalidad, el sufrimiento y la destrucción sin sentido que caracterizaron el conflicto real. Veteranos como Manuel Fernández, que habían vivido la guerra en lugar de, al idealizarlo, tendían a tener perspectivas más sombrías. Sí, habían defendido su patria. Sí, habían logrado victorias notables contra un enemigo poderoso, pero el coste había sido inmenso y las recompensas de la paz, decepcionantes. La España de la posguerra era un país empobrecido, políticamente inestable y socialmente fracturado. Las guerras carlistas, que seguirían en las décadas de 1830 y 1840, demostraron que expulsar a los franceses no había resuelto los problemas fundamentales de España. La tecnología, el desarrollo del cañón de retroceso cero, tan prometedor en 1811, fue finalmente superado por los avances en otras áreas de los cañones. La introducción del estriado en los cañones, que hacía girar la bala para mayor precisión y alcance, representó un avance más significativo que los sistemas basados en el retroceso. Explosivos más potentes, proyectiles de fragmentación mejorados y, finalmente, mecanismos de espóleta de tiempo y proximidad transformaron los cañones de maneras que los diseñadores españoles de 1811 no pudieron haberlo imaginado. Sin embargo, el principio fundamental que Lanz había explorado, controlar el retroceso para mejorar la cadencia y la precisión del disparo, se convertiría con el tiempo en un estándar universal en los cañones. Todos los cañones modernos, desde los de campaña hasta los cañones navales de gran calibre, incorporan algún tipo de sistema de retroceso. En este sentido, aunque los cañones físicos de Lanz fueron destruidos u olvidados, su idea sobrevivió y floreció, convirtiéndose en una parte fundamental del diseño moderno de cañones. La historia de esta batalla y estos cañones revolucionarios nos recuerda que el progreso tecnológico rara vez es directo o simple. Las buenas ideas pueden surgir demasiado pronto antes de que exista la tecnología de apoyo o la capacidad industrial para implementarlas eficazmente. Pueden ser olvidadas y redescubiertas independientemente por otros. El contexto histórico, económico, político y social determina tanto el destino de las innovaciones como sus méritos técnicos inherentes. Pocos historiadores militares especializados conocen esta historia, pero representa un pequeño tesoro de investigación, un episodio fascinante que arroja luz sobre aspectos menos conocidos de la Guerra de la Independencia Española. Revela que, más allá de la romántica guerra de pequeños grupos de combatientes y las grandes batallas campales que dominan los relatos populares, se desarrolló simultáneamente una guerra de innovación y adaptación técnica. Los españoles no fueron simplemente víctimas heroicas, ni pequeños grupos de combatientes indisciplinados. También eran ingenieros, estrategas y profesionales militares capaces de competir tecnológicamente con el imperio napoleónico. Esta dimensión de la guerra civil española, la lucha por la ventaja tecnológica, ha sido sistemáticamente subestimada en las narrativas históricas populares. Nos gusta imaginar las guerras napoleónicas como enfrentamientos entre grandes ejércitos y brillantes generales, sin reconocer suficientemente el papel de los ingenieros, técnicos y artesanos, cuyas innovaciones podían alterar el equilibrio de poder en el campo de batalla. Los cañones de retroceso cero de Lanz merecen ser recordados no solo como curiosidades técnicas, sino como ejemplos de la astucia humana aplicada a la solución de problemas militares urgentes. Sin embargo, al recordar estas innovaciones y victorias, también debemos tener presente su contexto más amplio y su costo humano. Cada proyectil disparado por esos cañones españoles, tan precisos y rápidos, terminó en carne humana. Los artilleros franceses murieron,
La infantería quedó cegada por el hierro al candente, los oficiales abatidos por la metralla. Todos eran seres humanos con familias, esperanzas y sueños, cuyas vidas se vieron truncadas en un valle cerca de Salamanca en julio de 1811. Pierre Dubois, el sargento de cañón francés, había dejado esposa e hijos en Lyon. Manuel Fernández tenía padres ancianos en Extremadura que dependían de su apoyo. El capitán Moreno, asesinado 2 años después en San Sebastián, dejó una viuda y 3 hijos huérfanos. Estas realidades humanas subyacen en cada victoria y cada derrota, en cada innovación tecnológica y cada táctica brillante. La guerra, por muy necesaria que parezca en su momento, es fundamentalmente una empresa destructiva que cobra su precio más alto en vidas humanas y sufrimiento. Al reflexionar sobre el combate del cañón de retroceso cero en España, nos enfrentamos a esta paradoja central de la historia militar. Admiramos la inteligencia, el coraje y la profesionalidad de los combatientes, al tiempo que reconocemos la tragedia fundamental que representan esas nobles cualidades humanas. Deberían emplearse para la destrucción mutua. Los cañoneros españoles y franceses que se enfrentaron ese día de 1811 probablemente tenían más en común entre sí que los líderes políticos cuyas decisiones los habían colocado en bandos opuestos del campo de batalla. Ambos bandos estaban compuestos por profesionales dedicados a su trabajo, orgullosos de su destreza técnica. En otras circunstancias, Manuel Fernández y Pierre Dubois podrían haber sido colegas que compartían conocimientos sobre balística y tácticas de cañón, admirando la pericia mutua. En cambio, se convirtieron en enemigos mortales, cada uno dedicado a matar a los hombres del otro bando. Esta transformación de potenciales amigos en enemigos es una de las tragedias más profundas de la guerra. La Guerra de la Independencia Española, como todos los conflictos, surgió de decisiones políticas tomadas por líderes que rara vez pagaron personalmente el precio de sus decisiones. Napoleón Bonaparte, desde su palacio en París, movió ejércitos como piezas de ajedrez, sin presenciar directamente el sufrimiento que sus órdenes causaron. Los líderes españoles, refugiados en Cádiz o luchando por el control de sus regiones, tomaron decisiones estratégicas que significaron la vida o la muerte de miles de soldados y civiles, pero ellos mismos rara vez se enfrentaron a las balas y la metralla. Quienes realmente pagaron el precio fueron hombres como Manuel Fernández y Pierre Dubois, agricultores y artesanos uniformados, arrancados de sus vidas pacíficas y arrojados a un conflicto que no habían comenzado ni podían controlar. La guerra lucharon con valentía, por supuesto, el coraje humano en combate es real y admirable. Pero ese coraje fue necesario solo porque las decisiones de otros los colocaron en situaciones donde matar o morir eran las únicas opciones. Más allá de los propios combatientes, la población civil de España pagó un precio terrible durante estos años de guerra. Aldeas enteras fueron destruidas en operaciones de contrainsurgencia. Las tomas de ambos ejércitos, las fuerzas francesas y españolas, dejaron a las comunidades al borde de la hambruna. Las enfermedades, siempre presentes en la guerra, se propagaron con facilidad entre las poblaciones desnutridas y desplazadas. Se estima que entre 300.000 y 500.000 españoles murieron durante la Guerra de la Independencia, la mayoría civiles. Esta cifra supera con creces las bajas militares de ambos bandos. Las mujeres y los niños sufrieron especialmente. Las viudas de guerra, sin medios de subsistencia en una sociedad que ofrecía pocas oportunidades económicas, las mujeres a menudo caían en la pobreza extrema. Los huérfanos de guerra vagaban por el campo y las ciudades, algunos uniéndose a pequeños grupos de combatientes, otros recurriendo a la mendicidad o al crimen para sobrevivir. Las violaciones y los abusos sexuales, crímenes de guerra rara vez documentados pero generalizados, dejaron traumas que perduraron durante generaciones. La infraestructura de España, carreteras, puentes, edificios públicos, quedó devastada. La economía, ya débil antes de la guerra, se desplomó. Los campos fueron abandonados mientras los hombres luchaban, lo que provocó escasez de alimentos y hambruna. El sistema educativo se desintegró. Las instituciones culturales cerraron o fueron destruidas. El coste de la guerra se extendió mucho más allá del campo de batalla, permeando todos los aspectos de la sociedad española. Y en última instancia, ¿qué se consiguió con este terrible precio?
España expulsó a los franceses y restauró la monarquía borbónica en la persona de Fernando VII, quien demostró ser uno de los más reaccionarios y opresores en la historia española. Los liberales que habían luchado por una España constitucional y moderna fueron perseguidos. Las reformas prometidas fueron abandonadas. El absolutismo fue restaurado con renovada crueldad. Muchos veteranos que arriesgaron sus vidas por la independencia de España terminaron desilusionados, sus sacrificios aparentemente en vano en un retorno al antiguo régimen. Esta es quizás la lección más amarga de todas, que el heroísmo, el sacrificio y la innovación de aquellos quienes lucharon, ya fueran cañoneros españoles con cañones revolucionarios o pequeños combatientes en las montañas, no garantizaron un resultado político positivo. La guerra puede expulsar a un invasor, pero no puede por sí sola construir una sociedad justa ni un gobierno sabio. Las decisiones de paz son tan importantes como las de guerra y a menudo más difíciles de tomar correctamente. Mirando atrás, desde nuestra perspectiva del siglo XXI, con el beneficio de 2 siglos de historia, podemos ver que la Guerra de la Independencia Española formó parte de un patrón más amplio de conflictos que asolaron Europa durante las guerras napoleónicas. Millones de personas murieron en estas guerras, en España, Rusia, Alemania, Italia y en innumerables campos de batalla por todo el continente. Los avances tecnológicos en armamento, como el cañón español de retroceso cero, simplemente hicieron que la matanza fuera más eficiente. Napoleón fue finalmente derrotado en 1815 en Waterloo, pero el costo de las guerras que había iniciado fue incalculable. Generaciones enteras de jóvenes europeos habían perecido, las economías se habían arruinado, las familias destrozadas. ¿Y para qué? Las fronteras de Europa en 1815 no eran radicalmente diferentes a las de 1789. Los sistemas políticos habían cambiado en algunos lugares, pero muchos de los problemas fundamentales seguían sin resolver, sembrando las semillas de futuros conflictos. La historia de la humanidad está repleta de guerras de este tipo, enormes gastos de sangre y dinero que, en retrospectiva, parecen haber alcanzado poco. De valor perdurable. Los imperios surgen y caen, las fronteras cambian, los sistemas políticos cambian, pero el sufrimiento humano causado por la guerra permanece constante a lo largo de los siglos. Las madres lloran a sus hijos perdidos, las esposas lloran a sus maridos caídos, los hijos lloran a sus padres que nunca regresarán. Este dolor trasciende nacionalidades, ideologías y épocas históricas. Es crucial entonces que al estudiar historia militar, al admirar innovaciones como el cañón español de retroceso cero, al celebrar victorias y analizar las tácticas, nunca perdamos de vista esta verdad fundamental. La guerra es una de las empresas más destructivas y trágicas de la humanidad. El coraje de los combatientes merece respeto, la astucia de los inventores merece reconocimiento, pero la guerra en sí misma merece ser lamentada, no glorificada. En nuestro mundo moderno, donde las armas han alcanzado poderes destructivos que los artilleros de 1811 no podrían haber imaginado, esta lección es más importante que nunca. Armas nucleares, misiles balísticos, drones armados, armas químicas y biológicas. Toda esta tecnología representa la culminación lógica de una trayectoria que comenzó con innovaciones como el cañón de retroceso cero, que hizo la guerra más eficiente, más letal y más devastadora. Hemos llegado al punto en que un conflicto global podría literalmente acabar con la civilización humana. Ante esta realidad, nuestra tarea no es encontrar mejores maneras de librar la guerra, sino mejores maneras de evitarla. Diálogo, diplomacia, entendimiento mutuo, compromiso. Estas herramientas de paz pueden parecer menos impactantes que las innovaciones militares, pero son infinitamente más valiosas para el futuro de la humanidad. Todo conflicto resuelto sin violencia es una victoria más significativa que cualquier batalla ganada con armas, por muy astuta que sea. Los hombres que lucharon cerca de Salamanca en 1811, españoles y franceses, oficiales y soldados, merecen ser recordados no solo por su valentía y habilidad, sino también por su humanidad, sueños de futuro y recuerdos de su hogar. La guerra los convirtió en estadísticas, pero eran individuos, cada uno con su propia historia. La mejor manera de honrar su memoria es construyendo un mundo donde los jóvenes del futuro no tengan que enfrentarse a las terribles decisiones que ellos enfrentaron.
La historia del cañón español de retroceso cero es, en definitiva, una historia sobre la astucia humana aplicada a la destrucción. Es fascinante, técnica e históricamente significativa, y trágicamente humana, nos recuerda lo mejor y lo peor de nuestra especie, nuestra capacidad de innovación brillante y nuestro hábito de usar esa innovación para matarnos unos a otros. Que aprendamos de esta historia no solo las lecciones técnicas y tácticas, sino también las lecciones más profundas sobre el valor de la vida humana y la importancia de buscar la paz en un mundo que aún conoce demasiada guerra, que aún ve a jóvenes enviados a luchar y morir por decisiones tomadas por sus líderes, quienes aún experimentan el sufrimiento indescriptible que conlleva el conflicto armado. Debemos mantener viva la esperanza de un futuro diferente. Un futuro donde los cañones se fundan para hacer arados, donde los soldados se conviertan en agricultores, donde la inteligencia humana se dedique a crear en lugar de destruir. Este es el verdadero legado que debemos buscar en las guerras del pasado. No mejores maneras de luchar, sino la determinación de no repetir los errores que hicieron necesaria la lucha en primer lugar. Solo entonces los sacrificios de quienes cayeron en batallas olvidadas tendrán un significado perdurable. Solo entonces podremos recordar la historia militar, no solo con admiración nostálgica, sino con la tranquila determinación de construir un mundo donde los jóvenes del futuro no tengan que enfrentarse a las terribles decisiones que ellos enfrentaron.